La Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios presentan su programa Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios. El próximo 31 de octubre se celebra el Día de la Reforma. El lema de la Reforma está constituido por lo que nosotros llamamos las solas. La sola Escritura, la sola fe, la sola gracia, solo Jesucristo, solo la gloria de Dios. Ese es el lema nuestro. Y de ahí no nos apartamos y en eso configuramos nuestra teología. La Sagrada Escritura, la sola Escritura, es lo que debe guiar nuestras vidas. Es totalmente inspirada y es lo que equipa y capacita a cada creyente para que obre bien. Este es el lema de nuestro estudio bíblico. Pero también le recuerdo y le aconsejo, le exhorto que este estudio bíblico no es suficiente, no es el todo. Esto no reemplaza su necesidad de vincularse a una iglesia local sana, saludable, que gire alrededor de las Sagradas Escrituras, que aplique bien la disciplina del Señor, que practique correctamente los sacramentos, que solo son 2, y que sea celosa en el cumplimiento de la guarda y la honra del día del Señor. Si tiene dificultades para encontrar un grupo sano, saludable en su área, comuníquese con nosotros y con gusto le brindaremos puentes y alternativas para que lo logre. Encomendémonos ahora al Señor, como siempre lo hacemos, para que llevemos a cabo el estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Padre Celestial, imploramos tu misericordia, imploramos la ayuda, el socorro de tu Santo Espíritu, tanto para nosotros como lectores y expositores de tu palabra, como para quienes reciben esta guía de enseñanza, de estudio, para que sean edificados en sus mentes, en sus corazones, en sus vidas espirituales, bendecidos en todo lo que ellos sean y que estén dispuestos a obedecer lo que tú les muestres en tu bendita palabra. Y solo en tu palabra, nada más. No mis comentarios, no mis opiniones, no mis pensamientos, no el pensamiento de ningún ser humano, sino tu palabra, tu pensamiento, tu instrucción, tu mandamiento. Ayúdanos con tu Santo Espíritu en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos 1 al 11. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro,
porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Estamos frente al pasaje donde María, la hermana de Lázaro, unge a Cristo. Nuestro Señor Jesucristo había reprendido a Marta, la otra hermana, anteriormente, ¿lo recuerdan? Porque se afanaba con mucho servicio, muchas tareas para atender al Señor Jesucristo. Pero ella no dejó de servir. Ella siguió en su empeño, en su propósito, y no actuó como algunos que con belicosidad, con una actitud de peliones, se van al otro extremo cuando son hallados en falta por exagerar alguna cosa, aunque a ellos les parezca que están haciendo lo mejor del mundo. Marta, a pesar de la exhortación del Señor Jesucristo, siguió sirviendo, pero dentro del alcance de las palabras de la gracia de Cristo. Es decir, Marta no echó en saco roto la observación que el Señor Jesucristo le dijo, de estar muy ocupada y de estar menospreciando a su hermana que había escogido la parte de escucharlo y de meditar en lo que él le enseñaba. Lo que le estaba diciendo el Señor a Marta no era que lo que ella hacía era malo, estaba diciéndole que su hermana no debía ser censurada porque ella había escogido lo mejor. Marta lo entendió. Y Marta dejó de censurar a su hermana, dejó de urgir que ella comenzara a ayudarle, siguió en su servicio amoroso, en su entrega de la hospitalidad cristiana, pero atendió el llamado de Cristo, es decir, entendió perfectamente lo que el Señor quería de ella. En otras y pocas palabras, hay muchas personas que no soportan una reprensión, y eso tiene mucho que ver con el tipo de crianza que nos han dado. Si tuvimos o tenemos padres descuidados y poco amorosos, no nos corregirán, no nos corrigen, no nos corrigieron. Nos dejan crecer silvestres y salvajes. Suena un poquito fuerte la expresión, pero es muy descriptiva y apunta a lo que quiero dejar claro. Por eso nos acostumbramos a que nadie, ni siquiera Dios, debe censurar mis actos o insinuarme corregir algo en mi vida. Claro, también es parte de nuestra naturaleza humana, caída, el hecho de que yo siempre quiero ser independiente y autosuficiente. Por eso le hago caso a mi mente vana y me convenzo que soy más inteligente y poderoso que Dios y que por lo tanto no lo necesito. Pero la verdad, mis queridos seguidores, mis queridos oyentes, mis queridos estudiosos, es que todos los seres humanos necesitamos ser corregidos, necesitamos ser instruidos, orientados y sobre todo pastoreados, cuidados. Proverbios capítulo 12, versículo 1. El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Las Sagradas Escrituras son reiterativas en este tópico y nos dan instrucciones muy precisas al respecto. La reprensión es una necesidad muy profunda en nosotros y es una falta de amor muy dañina cuando no se nos acostumbra a ella y sobre todo a ver el valor de la misma, el enorme valor de una corrección amorosa. Proverbios capítulo 10, versículo 17. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. María dio una señal de amor a Cristo que le había dado verdaderas señales de su amor por ella y su familia. El ungido de Dios será nuestro ungido. Y entre otras cosas, aclaro, la palabra Cristo quiere decir ungido. Así como Dios derramó el óleo de alegría sobre él, por más que sus compañeros, así nosotros derramemos el ungüento de nuestros mejores afectos sobre Cristo. Salmos 45, versículo 7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El pecado necio es embellecido con un pretexto creíble por Judas. Acuérdense de la intervención de Judas en el texto que nos narra la unción de María al Señor. Entonces no debemos pensar que los que no hacen el servicio a nuestra manera, en nuestra forma de pensar y en nuestro parecer, no lo hacen de manera aceptable, no lo hacen de manera correcta.
El amor al dinero es causa de muchos males. Y el amor al dinero que reina en nuestros corazones es igualmente un robo de corazón. Yo no necesito meterle la mano al bolsillo a otra persona o atentar contra su patrimonio para decir que le robé. Yo puedo robar de corazón solo cuando codicio las cosas que tienen otros. Eso es codicia. La codicia es un pecado de corazón. Es un deseo malo y perverso que incuba muchas cosas malas en nosotros. Deuteronomio capítulo 5, versículo 21. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Dios siempre mira el corazón. Nunca pone sus ojos en las cosas externas, en las actitudes externas, en los hechos externos. Por ejemplo, Dios no está mirando el alabastro y su precio. No está mirando el hecho de que la mujer esté a sus pies humillada. Está mirando el corazón de María, no la humillación externa que aparente. Está mirando su corazón y la motivación verdadera de su acción. Dios aprecia la actitud correcta, el corazón sano. Así sea un alabastro de 300 denarios o las 2 blancas de la viuda que no tenía más para dar. La gracia de Cristo hace comentarios bondadosos y sobre todo justos de las palabras y las acciones piadosas o piadosos, sacando lo mejor de cada asunto, situación o circunstancia. Lo que aparentemente para nosotros está mal es evaluado por el Señor en forma muy diferente y su benignidad saca lo mejor de cada cosa y el máximo de lo bueno. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Se debe aprovechar la oportunidad, y cualquier oportunidad, todas las oportunidades. Y primero y con mayor vigor, las que probablemente sean las más breves y oportunas, y quizás las más fugaces. No podemos despreciar los momentos que cuentan para la eternidad. Por otra parte, siguiendo en la reflexión sobre el texto del capítulo 12 de San Juan, pensando sobre la malévola determinación de los judíos, confabularse para impedir el efecto ulterior del milagro, matando a Lázaro, porque querían matarlo después de su resurrección, es tanta iniquidad, tanta malicia y tanta necedad que no se puede entender, salvo por la enemistad enconada del corazón humano contra Dios. Ellos resolvieron que debía morir el hombre que el Señor había resucitado. El éxito del Evangelio suele enojar tanto a los impíos que hablan y actúan como si esperaran triunfar sobre el mismo Dios Todopoderoso. Lo triste del asunto es que viven y mueren convencidos de esta mentira imposible. La siguiente frase, atribuida sin rigor histórico a Juliano, el apóstata, que intentó frenar el imparable crecimiento del cristianismo desde su abuelo Constantino y restaurar la antigua religión politeísta y grecorromana, al caer mortalmente herido en una batalla, que dijo: «Venciste, Galileo». Según la tradición popular, pronunciaría la frase en Mesopotamia durante la retirada en la que fue herido de muerte en el año 363. Galileo era el apelativo despectivo con el que se referían a Jesucristo y a sus seguidores, por lo que la frase tendría el sentido de reconocer la derrota ante el intento de frenar el cristianismo, el movimiento de el Galileo. Dios es Dios. Nos ha dado todo, en todo sentido. Él, no solo por lo que nos ha dado, sino por quien es, merece todo. Evangelio de San Juan capítulo 12, versículos 12 al 19. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: «No temas, hija de Sión».
He aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. La entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Me impresiona la única cosa que se le ocurrió a los fariseos frente a la apoteósica entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Totalmente aclamado y reconocido como Rey y Mesías. Qué mezquino se vuelve el corazón humano frente al pecado o por el pecado de la incredulidad. Solo les preocupaba a los fariseos el éxito de aquel que se proclamaba como el Mesías, el Hijo de Dios, a quien el Padre había enviado. Ni siquiera les impresionaban las obras. Lo que el Señor hizo no los convenció. No hubo razón alguna para aceptar a Jesucristo. Con razón dice la Escritura: no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y también dice la Escritura: Dios, a quien quiere endurecer, endurece. Que no sea este nuestro caso. No hay lógica en nuestra enemistad contra Dios. Examinémonos y establezcamos si estamos luchando contra Dios. Hechos capítulo 5 versículos 38 y 39. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. La entrada triunfal de Cristo en Jerusalén la registran todos los evangelistas. Los discípulos no entienden muchas cosas, y cosas excelentes, de la palabra y de la providencia de Dios en la primera instancia de su conocimiento de las cosas de arriba, de las cosas del cielo, de las cosas del Señor. Lo mismo nos ocurre a nosotros hoy día. El entendimiento recto de la naturaleza espiritual del reino de Cristo impide que apliquemos mal las escrituras que hablan al respecto, y por eso es necesario que nos entrenemos en el hábito del estudio diario de las Sagradas Escrituras. No podemos olvidar la instrucción del Salvador. Primero, meditar en la ley de Jehová día y noche, porque es nuestra delicia. Solo esta piadosa disciplina nos dará una vida llena de fruto. Solo el comprobar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta nos lleva al florecimiento espiritual. Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos 20 al 26. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El texto nos describe a un grupo de griegos que quieren ver a Jesús. El gran deseo de nuestra alma será ver a Jesús al participar en los sacramentos, al participar en la adoración dominical.
en particular cuando celebramos la Pascua del Evangelio. Verlo como nuestro, teniendo comunión con Él y derivando gracia de Él, porque Él es la fuente de toda gracia. De Él tomamos gracia sobre gracia. Es muy interesante poder ver esto de Cristo, poder ver a Cristo de esta manera en las Santas Escrituras. El llamado a los gentiles magnificó al Redentor, a nuestro Señor Jesucristo. Una semilla de trigo no produce a menos que sea sepultada. Así Cristo podría haber poseído solo su gloria celestial sin volverse hombre. O, después de haber asumido la naturaleza humana, podría haber entrado solo al cielo por su justicia perfecta, sin sufrimiento ni muerte, pero entonces ningún pecador de la raza humana hubiera podido ser salvo. La salvación de nuestras almas hasta ahora y de aquí en adelante hasta el fin de los tiempos se debe a la muerte de esa simiente de trigo. Busquemos si Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Roguémosle que nos haga indiferentes a los afanes triviales de esta vida, para que sirvamos al Señor Jesús con mente dispuesta y para seguir su santo ejemplo. Y también debemos pedirle que nos ayude a ver con toda claridad el gran afán de nuestra vida por las cosas de este mundo en el tiempo de hoy. Es asombroso que aún los cristianos no nos damos cuenta de cuán afanados vivimos por las cosas de esta tierra y cuán descuidado tenemos las cosas del cielo. Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos 27 al 33. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Una voz desde el cielo da testimonio de Cristo. El pecado de nuestras almas, esto es absolutamente claro, fue la angustia del alma de Cristo cuando emprendió nuestra redención y salvación, haciendo de su alma la ofrenda por el pecado. Cristo estaba dispuesto a sufrir, pero se preguntó si debería permitirse el deseo de pedir que se le salvara de este necesario sufrimiento. Él mismo tenía la respuesta muy clara, y era su absoluta certeza y convicción. Este momento de angustia, con deseos profundos de implorar por misericordia, puede concordar bien con la paciencia que hay tras los momentos difíciles de la prueba, y especialmente tratándose de una prueba como la que estaba a punto de enfrentar nuestro Señor Jesucristo. No solo por el horror que ella implicaba, sino por el terrible 3 veces o 100 veces más que implicaba el tener que convertirse en hombre de pecado, siendo absolutamente perfecto en santidad, cargando el pecado de todos nosotros. También es absolutamente compatible este momento con el sometimiento a la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesús decidió satisfacer la honra del Dios injuriado y lo hizo humillándose a sí mismo. El valor supremo para nuestro Señor Jesucristo fue la gloria del Padre, la vindicación de su honra y el pago absoluto de la terrible ofensa que el hombre le había causado. Nuestro Señor proclama la gloria del Padre en lugar de rehuir o suplicar por una variante en la voluntad de Dios. La voz del Padre desde el cielo, que lo había declarado su amado Hijo en su bautismo y en la transfiguración, se oyó proclamando que había glorificado su nombre y que lo volvería a glorificar. Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo.
Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y este testimonio tan gráfico y puntual del Padre sobre su Hijo nos compromete profundamente, infinitamente. El Hijo es la gloria misma del Padre. Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y este testimonio, ya escuchado al inicio de su ministerio público, nos dice claramente que se trata del amado Hijo del Padre, en el cual el Padre tiene toda complacencia. Evangelio de San Lucas capítulo 3, versículo 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora presten mucha atención a este comentario. Solo Cristo reza el estandarte de la Reforma. Solo Cristo, solo la Escritura, solo la gracia, solo la fe, solo Jesucristo, solo la gloria de Dios. Solo Cristo. Vamos a centrarnos en esa parte del lema de la Reforma. Solo Cristo. De ningún otro, escuchen bien, de ningún otro el Padre ha dado testimonio de esta naturaleza. Quiero que les quede eso muy claro. De ningún otro ser humano, hombre o mujer, solo de Cristo el Padre ha dado ese testimonio. Está en la Escritura y nosotros solo creemos lo que está en la Escritura. No lo que diga la tradición de los hombres, no lo que diga el magisterio de la iglesia, lo que diga la Escritura. Allí no corre riesgos de equivocarse, ni de ser engañado o engañada. Entendamos de una vez por todas la exclusividad de Cristo en el plan de salvación para nosotros los seres humanos. La salvación viene de Dios, no de nadie más, ni de nosotros mismos, solo de Dios y por medio de Jesucristo. Solo Cristo te puede salvar. Solo en Él hay toda complacencia para el Padre. Solo Él puede satisfacer la ira del Padre. Es así de simple. La gran verdad acerca de nuestra salvación es esa. Ningún otro ser humano puede salvarte. Ningún otro ser humano cuenta con la complacencia del Padre. Solo Jesucristo. Porque todos los demás seres humanos, hombres o mujeres, somos pecadores. La complacencia del Padre, proclamada por el Padre mismo y escuchada por muchos de la misma voz de Dios y registrada cuidadosamente por el Espíritu Santo en las Santas Escrituras, es la gran verdad, es el meollo que tiene toda la soteriología. La soteriología es la parte de la teología cristiana que habla de la salvación. La sola Escritura, solo lo que la Biblia diga, no la tradición de los hombres, reitero, ni ninguna otra fuente de revelación. Solo el testimonio de los profetas y de los apóstoles que está escrito en la Santa Biblia. Si te equivocas en esta verdad y compartes la gloria de Cristo con otros seres humanos, hombres o mujeres, o seres angelicales, te perderás para siempre en el infierno. Así de claro, así de puntual, así de sencillo. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es el único que puede ser visto en las Escrituras, reconciliando el mundo con Dios por el mérito de su muerte. Cristo rompió el poder de la muerte y echó fuera a Satanás como destructor, llevando el mundo a Dios por la doctrina de su cruz. Cristo rompió el poder del pecado y echó fuera a Satanás como engañador. El alma que estaba distanciada de Cristo es llevada a amarle y a confiar en Él por la obra de Dios mismo, por la obra del Espíritu Santo, por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Jesucristo se iba al cielo y llevaría allá los corazones de los hombres y mujeres escogidos. Y hay poder
en la muerte de Cristo para que esto suceda y para que las almas sean atraídas a Él. Los que son de Él vendrán a Él. No hay ninguna duda. Por eso este evangelio será predicado hasta el último día en todos los rincones de la tierra. Quiéralo usted o no, créalo o no, por mucho disgusto que le cause esta afirmación, es la pura verdad. Hemos oído del evangelio lo que enaltece la libre gracia y también hemos oído lo que llama al deber, lo que debemos hacer. Debemos aceptar ambas cosas de todo corazón sin separarlas. Hechos capítulo 16, versículos 30 y 31. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Recuerdan el contexto de estos dos versículos que acaban de escuchar? Está preso el apóstol Pablo, le han dado de azotes, lo metieron en el cepo de masa adentro, pero ellos solo cantaban, daban gracias a Dios, se encomendaban al Señor. Sucede el terremoto, se cae la cárcel, las puertas quedan abiertas y nadie se escapa. Y Pablo le asegura al carcelero que se tranquilice, que nadie se ha escapado. Entonces sucede lo que pasa aquí en los versículos 30 y 31 que acabamos de escuchar. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es mi deber? Y la respuesta es muy clara, muy precisa, muy contundente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo, no en ninguna otra persona, no en ningún otro ser, no en un ángel, no en nadie, solo en Cristo. No sé por qué le cuesta tanto a muchas personas recibir esta doctrina tan sencilla, tan clara, sobre todo tan importante y decisiva para su destino eterno. ¿Por qué se aferran a ciertas tradiciones? ¿Por qué se aferran a ciertas prácticas religiosas? ¿Por qué se aferran a una religión que no garantiza la verdad escritural de las cosas? Evangelio de San Juan capítulo 12, versículos 34 al 36. Le respondió la gente: Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Otro sermón para el pueblo, es lo que acabamos de escuchar. La gente sacó apreciaciones falsas de las Escrituras, porque pasaron por alto las profecías que hablaban de los sufrimientos y la muerte de Cristo. En palabras más modernas, se salieron del contexto bíblico. Nuestro Señor les advirtió que la luz no seguiría con ellos por mucho tiempo más, y les exhortó a caminar en esa luz antes que la oscuridad los alcanzara. Los que quieren andar en la luz deben creer en ella y seguir las instrucciones de la luz. Y la luz es Cristo. Yo soy la luz del mundo. Pero los que no tienen fe no pueden contemplar lo que se presenta en Jesús, levantado en la cruz, y son ajenos a su influencia, como lo da a conocer el Espíritu Santo. Hayan miles de objeciones para excusar su incredulidad. En otras palabras, resisten el testimonio del Espíritu Santo a través de las Escrituras. Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos 37 al 43. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio
su gloria, y habló acerca de él. Con todo eso, aún los de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Aquí está muy bien descrita la incredulidad de los judíos. Pongamos atención, fijémonos en el método de conversión aquí implicado. Los pecadores son llevados a ver la realidad de las cosas divinas y a tener un cierto conocimiento de ellas, para que se conviertan y se vuelvan verdaderamente del pecado a Cristo como su dicha y porción, que Cristo sea su gozo sublime, supremo. Entonces, eso solo se logra cuando Dios nos sana, cuando Dios nos justifica, cuando Dios nos santifica, cuando Dios perdona nuestros pecados, cuando nos ha dado el don de creer en toda esta maravilla, porque los pecados que son como heridas sangrantes y mortificantes llegarán a ser cosa de erradicar de nuestras vidas todas nuestras corrupciones. Seremos conscientes claramente de que somos depravados y que mantendremos lucha contra esa depravación, porque todo esto son enfermedades que nos acechan. Nos volveremos conscientes de eso, veremos eso y también encontraremos la forma de aferrarnos a Cristo para armarnos de todo su poder y poder resistir. Aprendamos aquí el poder del mundo para amortiguar la convicción de pecado, teniendo en cuenta el aplauso o la censura de los hombres. A la gente no le importa tanto la maléfica destrucción del pecado en sus vidas, como sí le importa el aplauso y la aceptación de los seres humanos. He ahí el éxito de las redes sociales. El amor al elogio de los hombres como subproducto de lo bueno hará hipócrita al hombre cuando la religión está de moda y por ella se obtiene mérito y se obtiene posición. El amor al elogio de los hombres como principio vil de lo malo hará una apóstata del hombre cuando la religión caiga en desgracia y se pierde el mérito por ella y llegue la persecución y el desprecio con el desprestigio. Es decir, si la religión le sirve al hombre para engrandecerse a sí mismo, bienvenida a la religión. Pero si la religión es impopular y destruye tu propia imagen delante de ti y de los demás, la religión no sirve. Pero el cristianismo no es otra cosa. Lo que dice Cristo en la palabra es: niégate a ti mismo. El que gane su vida la perderá y el que la pierda por causa de mí la hallará. Ese es el cristianismo. Y a eso es que nos llama el Señor. Y en verdad, los que hemos experimentado la bendición de la gracia del Señor, estamos felices y contentos. Y no cambiamos esto por nada, aún hasta la muerte. Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos 44 al 50. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzga en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre que me lo ha dicho. El discurso de Cristo para los judíos y también para nosotros, claro está. Nuestro Señor proclamó públicamente que todo aquel que creyera en Él como su discípulo verdadero, no creería solo en Él, sino en el Padre que le envió. Contemplando en Jesús la gloria del Padre, aprendemos a obedecer, amar y confiar en Él. Mirando diariamente a aquel que vino como luz al mundo, somos librados crecientemente, progresivamente de las tinieblas de la ignorancia, del error, del pecado y la miseria.
aprendemos que el mandamiento de Dios, nuestro Salvador, es vida eterna. Aunque la misma palabra sellará la condenación de todos los que la desprecian o la rechazan. Mi querido estudioso de la Biblia, mi querido seguidor, mi querido oyente, cuando usted escucha la palabra de Dios, solo pueden ocurrir dos cosas. Y en ambas es glorificado Dios. O te salvas, te reconcilias con Dios, adquieres la justicia de Cristo, o te vas al infierno. Porque la palabra que escuchas, la palabra que llega a tu mente, te juzgará. Ella misma te condenará. La palabra cumple dos funciones: salvación o condenación. Tenga en cuenta eso. Y tenga en cuenta lo apremiante, lo urgente que es hablar de estas cosas a otros seres humanos. El Evangelio de Cristo contiene buenas noticias, son buenas noticias, pero también malas noticias. Será terrible morir sin definir a quién le dará todo el honor y la gloria o en quién confiará, de forma exclusiva. Y esa confianza exclusiva para su salvación. ¿Quién será su único y suficiente refugio y salvación? Hay que definir eso. Será terrible si no lo haces, a pesar de lo que oyes, a pesar de lo que lees, a pesar de lo que puedes ver en la vida de muchos cristianos hoy en el mundo. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Esa fue la frase, este fue el versículo que prendió la chispa de Martín Lutero y comenzó a cuestionar las enseñanzas y la teología que él había aprendido y que la iglesia proclamaba. Y se dio cuenta de cuántas víctimas inocentes de esa doctrina torcida que proclamaba que la salvación dependía de nosotros y de nuestras buenas obras, estaba perdiendo a mucha gente. Y la está perdiendo actualmente. Y no solamente los de una religión dominante conocida en este país, sino también muchos que se llaman evangélicos o cristianos hoy en día, convencidos de que la salvación es por obras y haciendo cosas para lograr méritos delante de Dios. Solo la iglesia escritural, la iglesia que gira alrededor de las santas escrituras, tiene un alto porcentaje de posibilidades de estar en la verdad. No hay iglesia perfecta, no hay predicador perfecto, no hay maestro perfecto, pero la Biblia es perfecta. La Biblia es perfecta, la sola escritura. Busque una iglesia que le garantice eso. Ame la palabra de Dios y busque la verdad de Dios en su palabra. No se deje atraer ni seducir ni distraer ni por música, ni por edificios elegantes, ni por mucho decoro o por el grupo exclusivo de personas que asisten a cierto lugar. Mire y cerciórese que ese lugar predica solo la Escritura, la Biblia. Entonces podrás caminar con cierto grado de seguridad, con toda seguridad. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Infortunadamente y muy tristemente para mí como pastor, hay muchas personas que aún llamadas cristianas evangélicas y aún en mi iglesia todavía creen que por hacer cosas agradan a Dios, que por hacer cosas tendrán mérito delante de Dios para su salvación y su gloria. Pero aquí la palabra de Dios, que es infalible, que es inspirada por el Espíritu Santo, dice que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Y vuelve la frase que golpeó la mente y el corazón de Martín Lutero y que le dio la fuerza para ser el gran reformador de la iglesia. Porque el justo por la fe vivirá. ¿La fe en qué? ¿En qué? En el testimonio de los profetas y el testimonio de los apóstoles, quienes recibieron directamente de Dios el mensaje para nosotros, los que escribieron la Santa Biblia, la palabra de Dios, por fe en ello, por fe en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios registró, en lo que Dios nos comunicó. Por la ley, por lo que usted haga o deje de hacer, ninguno se justificará para con Dios, dice Gálatas 3:11. Mis amados,
con todo mi corazón les expongo el Evangelio sin tapujos, sin ninguna intención mínima de tergiversación. Deseo en mi corazón que el Señor me haga muy celoso y fiel en la exposición de su santa palabra. Necesitamos una Colombia que cree en la sola Escritura, en la sola gracia, en la sola fe, en solo Jesucristo, y todo eso solo para la gloria de Dios. Los invito a buscar una iglesia saludable. Quienes viven cerca de nosotros en Villavicencio, o en Bogotá, o en el Valle del Cauca, o en Cartagena, o en el Baupés, pónganle atención a estas cosas, porque debemos asumir el mensaje de Dios con seriedad, basados única y exclusivamente en el testimonio de los profetas y el testimonio de los apóstoles, en la Santa Biblia. Los amo con todo mi corazón, oro por ustedes y espero que podamos encontrarnos en la voluntad del Señor en nuestro próximo estudio bíblico. Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa, Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios.